o al material que vamos viendo. Entonces hoy día, ya continuando con lo que vimos la semana pasada, que era historia de la Tierra, ¿no es cierto?, y de la vida, donde trabajamos una línea de tiempo, donde vimos las distintas eras geológicas, ¿no es cierto?, y el avance de la vida, tanto de distintas especies, y también el avance geográfico, tanto de la separación de los continentes de Pangea. Ahora vamos a continuar con algo en que se apoyó, ¿no es cierto?, ese estudio que vimos en la clase anterior. El estudio de las distintas eras geológicas se basa en los vestigios de la evolución. ¿De ahí cuáles son los vestigios de la evolución? Son evidencias sobre la evolución de los distintos seres vivos. ¿Qué tipo de evidencias van a ser? Algunos fósiles, y vamos a investigar también sobre el proceso de fosilización, ¿ya? Cómo se forman estos fósiles, ya que estos no se encuentran en cualquier lugar. Entonces, tenemos que preguntarnos primero, ¿qué es lo que es la biodiversidad? ¿Ya? La biodiversidad es la variedad de especies presentes en un ecosistema. ¿No puede hablar? Sí. O de abajo, del mismo presentación. Ahí. Eso de todo. Lo copiamos. Vayan anotando el título, puede ser, y la parte más importante, ¿ya? No el dibujo. Esta infografía igual se la van a entregar. Entonces, ¿qué es lo que es la biodiversidad? Eso tienen que anotarlo, quizás. Es la variedad de especies que hay en una región, en un ecosistema. Diversidad es de distintas especies, ¿no es cierto? Bio de vida, de diferentes formas de vida, diferentes especies, ¿no es cierto?, que están en una región geográfica determinada. Entonces, ¿por qué hay esta variedad de especies, ¿no es cierto? Distintos mamíferos, distintos insectos, distintas aves. De ahí eso tiene que ver a causa de la evolución. Ya la evolución es la causa de que existan una gran diversidad de organismos vivientes, ¿ya? Y otros que también ya no existen. Entonces la biodiversidad se va a clasificar en tres tipos. Genética, va a haber diversidad genética entre algunos reinos, diversidad de especies, ¿no es cierto?, acuáticos, mamíferos, otros tipos de aves, etc. Y también biodiversidad de ecosistemas que van a tener distintas características, ¿ya? Principalmente van a poder tener distintas cantidades de especies. ¿Qué está temblando? Una mañana tembló. Bien fuerte. No, el viento. Ya. Entonces, aquí lo importante es que tenemos una gran variedad de vida gracias a la evolución. De ahí la evolución, ¿cómo se produce? A través de cambios genéticos que generan biodiversidad de especies. ¿Una y de región geográfica determinada? Sí, región geográfica determinada. Región, me soltó la de. Bueno, mal le pregunté. Ya, entonces, vamos a tener ahora un cuadro comparativo. Ya voy a avanzar. Ya, vamos a esperar un poquito. Tenemos aquí un cuadro que habla sobre los distintos tipos de evidencias que pueden existir, ¿ya? Y también cómo se explican, ¿ya? Tenemos las evidencias paleontológicas, que estudian los fósiles encontrados, ¿no es cierto?, en diferentes estratos de la Tierra, ¿no es cierto? Los estratos, habíamos hablado un poco en la clase pasada, se referían a las capas que se van formando al pasar del tiempo en las distintas capas de en la Tierra, ¿no es cierto?
Esto se puede ver en las montañas a veces, donde se distinguen distintas fases, distintos colores, ¿no es cierto? Y se distinguen los estratos. Coloquen las evidencias de la evolución y coloquen solamente los tipos de evidencia. ¿Ya? Sin su significado. Sin su significado, ahí después van a tener acceso a este material, entonces van a poder Yo estudiarlo. prefiero tenerlo en el Ah, ya. Entonces se van a alcanzar. Por ejemplo, se refiere a la primera que son los fósiles encontrados en los estratos, en las capas. También se comparan las evidencias cuando son anatómicas, que se refieren principalmente a la anatomía de las diferentes especies, la estructura del cuerpo. Va a establecer semejanzas y diferencias entre ellas para comparar distintas especies. ¿Ya? Y así puede comparar la evolución de estos seres vivos. ¿Ya? La idea es que cuando van encontrando algunos fósiles, identifiquen la especie que más se asemeja y puedan establecer algunas diferencias con respecto a la otra. ¿Ya? Y también pueden encontrar algunas similitudes que la asemejen a la otra especie, ¿no es cierto? Por ejemplo, pueden ser los órganos o las diferentes extremidades también. Y también vamos a tener evidencias taxonómicas, que cuando hablamos de taxonomía nos referimos a la clasificación de los seres vivos, ¿ya? En los distintos reinos, el reino de las bacterias, el reino de los insectos, ¿ya? Y las distintas familias de los seres vivos que existen. Por lo tanto, las especies se van a clasificar en estos géneros, los cuales también se clasifican en algunas familias. Ya como tenemos aquí en los ejemplos de acá, los reptiles, los felinos, los mamíferos, algunos crustáceos, insectos. Y estas son evidencias entonces de evolución y las diferentes formas que se estudian, ¿ya? A través de los fósiles en las distintas capas de la Tierra, a través de la comparación de las estructuras y a través de la clasificación en distintas familias, de las evidencias taxonómicas. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Tenemos, estamos revisando el cuadro anterior, estaba un poquito resumido, ya los que anotaron el cuadro anterior se pueden quedar con eso, ya aquí solamente vamos a hablarlos para que conozcan un poquito de qué es lo que estábamos hablando, ¿ya? Habíamos dicho entonces anteriormente en este cuadro que existían evidencias anatómicas, ¿no es cierto?, que tenían que ver con la estructura o con los distintos órganos que pueden tener las distintas especies. Entonces, ¿cómo se comparan estas estructuras? ¿Ya? Se van a comparar de acuerdo a su función. Pueden ser homólogos que pueden tener la misma estructura, ¿no es cierto? Claro, ahí van a ser similares cuando sean homólogos. Y cuando sean análogos, van a tener también la misma función. Y se van a considerar también vestigiales cuando se consideren estructuras atrofiadas, ya que ya no van a estar cumpliendo una función, como es el caso de nosotros, ¿no es cierto? Tenemos las muelas del juicio, que la mayoría de las veces tenemos que deshacernos de ella porque ya se considera una estructura vestigial que no siempre es apta, ¿no es cierto? Y por ejemplo también tenemos en la imagen la comparación que se hace de estas evidencias anatómicas en la evolución, ¿ya? Se compara un ancestro común que tiene estas extremidades, ¿no es cierto? Y le asimilan la forma del pie a diferentes especies que en su distinta evolución evolucionaron a
diferentes formas, ¿no es cierto? En el caso de una ballena se formaron una aleta, en el caso del humano se formó un brazo, en el caso del lagarto, ¿no es cierto?, se mantuvo más parecida a la estructura de los reptiles. ¿Sí? Y en el caso de las aves también se formó un ala, ¿ya? Y estas son las estructuras que se van a ir comparando, ¿no es cierto?, principalmente las extremidades. Entonces tenemos aquí algo importante que son la definición de un fósil, ¿ya? Y dónde se pueden encontrar, ¿ya? Y qué es lo que nos indican, ¿no? Entonces, los fósiles se van a caracterizar por ser restos orgánicos de animales, ¿ya? O sea, lo que les queda de la vida, ¿no es cierto?, principalmente los huesos, o también de las plantas que se encuentran en los diferentes estratos de las rocas, ¿ya? Sedimentarias. Las rocas sedimentarias son la piedra, ¿no es cierto?, que se va quedando suelta, que después se van formando diferentes capas. Y estas sirven para datear o datar las edades de los mismos, ¿ya? Las distintas capas, ¿no es cierto?, que se denominan estratos, sirven para llevar a cabo la fecha, ¿no es cierto?, de cuándo pudo haber tenido vida ese ser viviente. Entonces, los fósiles corresponden a cualquier tipo de indicio o pista que señale cómo fue la vida en el pasado. Eso nos van a indicar, ¿no es cierto? Van a señalar a través de la estructura de los animales que tengan, van a señalar de qué es lo que se podían alimentar, cuál era la forma de vida que tenían a su alrededor. Entonces, los yacimientos fósiles preferentemente se van a producir en regiones áridas, ¿ya?, que van a tener la característica de erosionarse fácilmente, que se van a ir formando capas. Ya pueden ser cerca también del agua, donde también el mar, ¿no es cierto?, puede ir avanzando o retrocediendo, y ahí se van a ir formando capas, o también cerca de montañas en donde se produzca mucha erosión, por lluvias o por vientos. Entonces, por distintas remociones de terreno se van a ir formando capas y van a ir tapando a los seres que vivían ahí, ¿no es cierto?, que ya se han muerto. Entonces, vamos a explicar ahora el proceso de formación de un fósil. Entonces, tenemos ahí explicado en breves el proceso de formación de un fósil. Obviamente, en primer lugar, tiene que morir un animal, ¿no es cierto?, que sea formado principalmente por carbono y que caiga en una zona de sedimentación, ya en una zona donde se formen capas de tierra, ya no sé, que no sea una zona vegetal. ¿Por qué? Porque en una zona vegetal los microorganismos que existen ahí van a consumirse más rápidamente al ser vivo, ya por lo tanto no se va a producir el proceso de formación de un fósil. Tiene que ser una zona sedimentaria en donde la tierra logre, ¿no es cierto?, cubrir al animal, ¿ya?, y permitir que se forme una capa de piedra alrededor de este. ¿Ya? Esta capa de piedra le va a dar una cierta protección a este fósil. Entonces, posteriormente, en el paso 3, el terreno cubierto con agua de mar, ¿no es cierto?, como estaba en la imagen, se seca, por lo tanto, se convierte en tierra firme y puede ser descubierto, ¿ya? Entonces, se seca un poco ya el terreno, por lo tanto es más fácil de removerlo y encontrar esta roca sedimentaria que se formó. Y a través del proceso de datación de los distintos estratos, que es como más o menos esta infografía que tenemos acá, se pueden determinar la cantidad de años que tienen los distintos fósiles que se van encontrando. ¿Ya? Si lo van encontrando a un nivel más bajo de la Tierra, significa que es más antiguo, ¿no es cierto? Y eso va a estar dateado en millones de años,
ya que lo vimos en la clase anterior, que las eras geológicas, ¿no es cierto?, que están puestas acá, están dateadas en millones de años. Entonces acá tenemos un ejemplo que mientras más antiguo, ¿no es cierto?, existía la era geológica, más abajo en los estratos se debería encontrar la especie, ¿no es cierto?, la especie que se va encontrando el fósil. Y tenemos las eras geológicas que vimos la semana pasada, el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. De ahí cómo evoluciona desde acá, desde abajo hacia arriba. Entonces, esto asemeja como un poco a los estratos o a las capas de la Tierra que se van formando. Y ahí eso va a significar la cantidad de años de los distintos fósiles. Por último, chiquillos, tenemos una noticia sobre lo que son los fósiles, ¿no es cierto? El descubrimiento de un fósil, principalmente, y este se produjo acá en Chile. Chilesaurio. Y fue denominado chilesaurio, ¿no es cierto? Tenemos que se encontraron principalmente el nombre científico, son los nombres que aparecen en el principio, ¿ya? Pterosaurio, plesosaurio, mesosaurio, mosasaurio, son hallazgos fósiles de un grupo de científicos de la Universidad de Chile. Ya en ese link que está ahí aparece la noticia completa, en donde explican cómo fue encontrado, ¿no es cierto?, a qué tipo de especie pertenece, qué tipo de documento establecieron, ¿no es cierto?, y dónde se encontró. Entonces vamos a leer un poquito lo que rescaté de la noticia. Dice que Chile fue un territorio en el que vivieron distintas especies de dinosaurios, ¿no es cierto? El mayor hito de la fecha en este ámbito ha sido el descubrimiento del chilesaurio en el año 2004 en Aysén. Se consideraba un terópodo herbívoro similar a un velociraptor, ¿ya? O sea, un animal de dos piernas que caminaba así, en dos piernas, y que se alimentaba principalmente de hierbas, ¿ya? ¿Por qué habrán dicho que se alimentaban de hierbas? ¿Cómo pueden haberlo descubierto? A través de su mandíbula, ¿no es cierto? A través de sus brazos, quizás, podían descubrir la forma en cual se alimentaba. Entonces, esta especie en el año 2015, que vivió hace 145 millones de años, fue nombrada y reconocida científicamente en una revista internacional, ¿no es cierto?, la revista Nature. Tiene un nombre científico, que son los que están arriba, pero también se le denominó chilesaurio. ¿Ya? Este escenario fue la antesala entonces para el desarrollo de un anillo, de un proyecto anillo de CONICIT, ¿ya? El cual se busca en una región distintas especies que pudieran haber existido. Por eso aquí aparecen también 3 especies distintas. Entonces, estos proyectos de CONICIT son pagados a través de las universidades y les permite a los distintos estudiantes realizar estudios que les son pagados, ¿no es cierto?, y que deben rendir un informe, ¿no es cierto?, en donde señalen los avances de ellos. Entonces, fue una noticia bastante importante. ¿Por qué fue una noticia importante? Realizar fue una noticia importante, ¿no es cierto?, realizar un descubrimiento paleontológico en el suelo nacional, ¿no es cierto? No se habían realizado muchos a la fecha y se consideró una especie que revolucionó, ¿no es cierto?, el mundo científico por presentar un verdadero enigma evolutivo, ¿no es cierto? No conocían muy bien esta especie y por qué existía acá. Entonces, vamos a hacer clic en la noticia. ¿Hasta qué hora tenemos esta? Hasta las 4:30. 5:30. No, 5:30. Nos queda bastante tiempo todavía, entonces vamos a revisar un poquito esta noticia.
noticia se desarrolla en el marco de la página de la Universidad de Chile y tenemos que también en otras partes, ¿no es cierto?, como es Calama, Copiapó, Caldera, ya que se consideran zonas áridas, ¿no es cierto?, el norte de Chile, son lugares donde se pueden encontrar fósiles, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenían que ser zonas donde se produjeran rocas sedimentarias, ¿ya? Rocas que están en erosión. ¿Y de qué estas ramas se pueden encontrar? Claro, Tendré que voy a las partes donde donde ya se pierde, ¿verdad? claro, sí, o sea, tienes que tener la suerte igual que se haya formado el fósil, pero generalmente en los lugares que sean áridos y hayan sedimento puedes encontrar alguna especie. Ya no necesariamente vas a encontrar un dinosaurio, pero puedes encontrar algunos crustáceos, ¿no es cierto?, que se pueden haber producido. Si en otras partes hay unas zonas frías que en la prehistoria europea podéis encontrar cuerpos congelados. Pero eso, Como encontraron en la bastilla del mamut. sí, igual puede ser que se encuentren ahí alguna especie y puede que se encuentren con mejores condiciones que un fósil. Entonces, también se encuentran algunos fósiles en zonas como Constitución, Concepción, la Patagonia, que van a ser zonas más rocosas, por lo tanto también se van a considerar zonas de rocas sedimentarias. Entonces acá tenemos algunos desarrollos también de otras especies, como vemos en las imágenes, ya unas especies marítimas, algunas especies de aves, como el pterodáctilo. Los pterodáctilos eran caníbales, comían carne. Sí, sí, igual comen carne. Como igual que las aves, Todos comían carne. igual comen insectos. Hay unos pterodáctilos que eran terrible gigante, más grande que eso, los que. Pero hay unos que no comen carne. ¿Pero usted cree que si los humanos Bueno, hubieran los estado más en chiquititos. la prehistoria, hubieran podido criar algunos domesticar dinosaurios? Profe, eso no se copia, ¿verdad? No, solamente estamos revisando la noticia porque igual va a incluir en la pregunta esencial, ¿ya? Ya. Nos queda todavía aquí, cuando queden 20 minutos, voy a presentarle la pregunta esencial para que la tengan tiempo para trabajarla, ¿ya? Ya. Entonces tenemos que otra especie acá, ¿no es cierto?, que también se han encontrado en el territorio nacional, ¿ya? Como la especie de cuello largo, 13 toneladas. claro, que tienen bastante 15 importancia. metros. Los godos. Cerca de las Torres del Paine, ¿no es cierto?, se han encontrado fósiles de un titanosaurio. Son estas especies que están ¿Por qué le ponen esos nombres así? acá. ¿Han encontrado fósiles de dodo? Sí, igual lo pueden señalarlo, pues, dependiendo de la especie, le tratan de colocar un nombre. Como la ¿Hay un dodo? un tipo de ave le empiezan a comparar la estructura, lo que veíamos recién, ¿no es cierto? Pero ese es un dodo, ¿verdad? Un dodo. Como se llama dodo, ¿no? Este de acá, Sí, es un dodo. no dice qué tipo de ave será. ¿Un ¿En loro? película le Un llaman dodo, así? dodo, con dos de Ah, no sé cuál es. Es un pájaro En la grande. película le llaman así. Son similares. Pues. Era una especie de ave con un pico así bien grande, con un pico pero más grande por los dos lados, de la misma tamaño y largo. Ya, entonces vienen como similar la forma del pico, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que comparan para determinar la especie a la cual pertenecen, ¿no es cierto? La forma de la mandíbula, la forma de la boca Sí. de las distintas especies, y eso le puede determinar cómo se alimentaban, de qué se alimentaban. Yo no entiendo cómo el T-Rex se transformó en gallina. Esa es parte de la evolución, de millones de años, de millones De una ser tan grande hasta una cosa tan pequeña.
Es que como iban evolucionando igual las especies, ¿no es cierto? Como nosotros también vamos evolucionando las familias, ellos igual iban evolucionando las especies. No es que una especie se transformó en todas, sino que distintas especies se fueron ramificando también. Y los humanos que conocemos en los humanos prehistóricos también evolucionaron como nosotros, como hicieron Sí, para también fueron evolucionando, más inteligentes y cambiar la forma de claro, alrededor de las familias que fueron pasando pero pasando en el las tiempo. genéticas diferentes, cambiando de genética y por eso ahora son más tradicionales. Sí, pues vamos a seguir cambiando, quizás después vamos a tener algún dedo menos, quizás. No, está viviendo. Ah, Iba un poco más arriba. ¿No? Ahí, ahí. ¿Quieres seguir? dice Dicen que que ahora han encontrado aves con huesos que similan. también a partir de los huesos, ¿no es cierto?, que rodean los ojos de los dinosaurios, o sea, la estructura del cráneo. Pueden también asimilar a la especie que se asemeja. Entonces, también es importante, ¿no es cierto?, de la noticia, ¿ya? A nivel nacional, generar ¿cierto? O esto, tratando de buscar un espejo, aprovechando que decía, aprovechando que tenemos las torres del Paine, en donde se puedan encontrar una citación, ¿no es cierto?, de la prestigiosa revista Nature, ¿ya? Y también un libro, ¿no es cierto?, que se desarrolla un proyecto de CONICYT en la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, y también con el Instituto Antártico Chileno. Eso permitió, ¿no es cierto?, posicionar a la paleontología chilena en la primera línea de vertebrados paleontológicos, ¿no es cierto?, entre otras. Entonces, la pregunta esencial que la voy a mostrar a continuación, va a quedar planteado. Va a quedar la pero que sea enviada después al WhatsApp, ¿ya? Y vamos a revisar también sí, esa es la pregunta esencial. La voy a compartir, bueno. Ahora nos vamos para acá, ¿no? No, Sí, quedan 10 minutos todavía. Después de esto, vamos para acá. sí, puede poner eso, sí. Sí, que se escucha mal. ¿Cómo sigue hablando? Sí. Yo le debo las dos. Ya, Se las envío las dos a su WhatsApp. sí, tiene tiempo esta semana para enviar todavía. ¿Cómo? Tiene tiempo esta semana para enviar todavía. ¿Cómo se su número? Ahora en estos 10 minutitos, anótenla y después vamos a dejar de nuevo la noticia para que puedan ustedes responder como quieran con respecto a ella, ¿ya? Entonces tenemos que describir brevemente y señalar la importancia de la noticia de los dinosaurios encontrados acá en Chile
que vimos anteriormente, ya de los pterosaurios, plesiosaurios o derechamente del chilesaurio. ¿Ya? Entonces, describir la noticia y señalar su importancia. No solamente señalar la importancia, sino que describir la noticia de que lo que se trata, no se trata de fútbol, ¿no es cierto? Y señalar la importancia en cuanto a nivel, ¿no es cierto?, científico, internacional, ¿ya? ¿Qué es lo que produce, ¿no es cierto?, esta noticia? Igual que ya pasó hace tiempo, pero son hitos, ¿no es cierto?, que se van recordando en la historia.